Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir dedica su nueva película a Afra Saraaolu y desata un terremoto emocional entre los fans. ¿Qué hay detrás de esta dedicatoria tan inesperada? No te vayas, porque esta historia va a conmoverte desde el primer segundo. La noticia cayó como una bomba en las redes sociales y en los portales de espectáculos. Mert Ramazan Demir, uno de los actores más destacados del momento, estrenó su nueva película en Estambul y, durante el discurso inaugural, dejó a todos sin palabras. Con la voz algo quebrada y la mirada fija en un punto del escenario, dijo: "Esta película es para alguien que marcó mi vida de una forma que ni yo mismo entendí. Afra, esto es para ti". Los murmullos no tardaron en invadir la sala. Aunque no mencionó el apellido de Afra, para todos fue evidente que se refería a Afra Saraaolu, su expareja y coprotagonista en un recordado proyecto televisivo. Los rumores sobre su separación siempre estuvieron envueltos en misterio. Nunca se confirmó oficialmente la ruptura, pero las indirectas en redes, la distancia en eventos públicos y ciertos silencios cómplices indicaban que algo había terminado entre ellos. Hasta ahora. Pero esto no fue todo. Justo después del estreno, una periodista se atrevió a preguntarle directamente a Mert: "Fue una declaración muy emocional, ¿aún está Afra en tu corazón?". El actor respiró profundo y con una pequeña sonrisa, respondió: "Hay personas que uno no puede borrar, solo aprende a convivir con su ausencia". Esta frase, cargada de nostalgia, encendió los comentarios en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Mientras tanto, Afra Saraaolu no hizo ningún comentario público. Pero los fans, que analizan cada gesto y cada acción, descubrieron que apenas unas horas después del estreno, ella publicó una historia en Instagram con una frase que muchos tomaron como una respuesta: "El arte es el refugio de lo que no se dice". Y claro que esto no pasó desapercibido. Los medios no tardaron en vincular estas publicaciones. Algunos incluso sugieren que ambos han mantenido contacto privado en las últimas semanas y que este gesto de Mert no es solo una muestra de nostalgia, sino una posible puerta abierta a una reconciliación. Uno de los amigos cercanos al actor declaró de forma anónima: "Desde que empezó a escribir el guión de esta película, Mert tenía claro a quién quería dedicársela. No es una estrategia de prensa. Es algo que siente de verdad". Por otro lado, una fuente cercana a Afra reveló que la actriz se emocionó al escuchar la dedicatoria y que, aunque no ha hablado públicamente, se encuentra removida emocionalmente. Ella no esperaba algo así. Fue sincero, inesperado y muy profundo. Está procesándolo, afirmó la fuente. Las redes se han llenado de mensajes como: "Vuelvan ya, eso fue una declaración de amor encubierta", y "Afra, respóndele por favor". Los fanáticos siguen con la esperanza viva de que este gesto sea el primer paso hacia una nueva etapa en su historia juntos. Algunos incluso especulan que el próximo proyecto actoral de ambos podría reunirlos nuevamente en pantalla, lo cual sería un sueño hecho realidad para muchos. Y mientras el eco de esa dedicatoria sigue resonando, nuevos indicios apuntan a que lo ocurrido aquella noche no fue un simple gesto simbólico, sino el reflejo de un sentimiento latente que aún no se ha extinguido. Días después del estreno, Mert fue fotografiado saliendo de un café en Bebek con un cuaderno en la mano. Según los testigos, parecía absorto, como si siguiera escribiendo algo. Una periodista que logró acercarse a él le preguntó si ese cuaderno tenía que ver con Afra. Su respuesta, aunque evasiva, dejó a todos intrigados: "Hay historias que solo cobran sentido cuando se viven, y otras que aún esperan su capítulo final". Pero el verdadero giro vino cuando Afra Saraaolu fue vista entrando discretamente a una galería de arte donde, según se rumorea, se exponen bocetos y guiones preliminares del proyecto que dio origen a la película de Mert. Una fuente del lugar aseguró que la actriz se quedó frente a una vitrina por más de 10 minutos, observando una página que contenía una frase escrita a mano: "Algunas despedidas no son finales, son pausas mal entendidas".
Muchos no tardaron en relacionar esta frase con sus propias declaraciones en entrevistas pasadas, donde decía, a veces la distancia es la única forma de proteger lo que más quieres. ¿Está Afra intentando entender el verdadero significado detrás del gesto de Mert? ¿O acaso se trata simplemente de una curiosidad artística? Las preguntas se multiplican, pero las respuestas parecen ocultas entre líneas, miradas y silencios. El entorno de ambos actores se mantiene en absoluto hermetismo. Ninguno de sus representantes ha emitido comunicados oficiales. Sin embargo, una fan notó un detalle clave: Mert volvió a seguir a Afra en redes sociales después de más de 8 meses sin interacción digital alguna. Este pequeño gesto digital generó una ola de reacciones. Algunos interpretaron esto como un acto simbólico, una forma moderna de decir aún estoy aquí. En medio de todo esto, los fans han comenzado a reunir firmas para pedir una segunda temporada del proyecto que los unió originalmente. No solo queremos verlos actuar juntos, queremos ver cómo su historia continúa, dentro y fuera de la pantalla, escribió una usuaria en un tuit que alcanzó miles de likes en pocas horas. Por si fuera poco, un reciente programa de espectáculos mostró imágenes nunca vistas de ambos durante el rodaje de su antigua serie. En una de las tomas, Afra le acaricia el rostro a Mert entre escena y escena, mientras él le susurra algo al oído. Aunque el audio no se escucha con claridad, se percibe una risa nerviosa por parte de ella. Para los fanáticos, esas imágenes no hacen más que reforzar la idea de que lo que vivieron no fue solo una ficción. El presentador del programa concluyó el segmento con una frase que resume perfectamente el sentir del público: lo que ocurre entre Mert y Afra no necesita confirmaciones. Se siente. Está en el aire. Y cuando el arte se convierte en puente entre dos almas, todo es posible. De momento, ambos artistas siguen con sus compromisos profesionales. Mert continuará con la promoción de su película en festivales internacionales, mientras Afra se prepara para un nuevo proyecto teatral que iniciará el próximo mes. Pero la pregunta que todos se hacen es una sola: ¿este reencuentro emocional dará paso a una segunda oportunidad? Una fanática resumió la situación de forma poética en un comentario viral: él le dedicó una película, ella respondió con arte. No hacen falta palabras cuando el amor aún encuentra formas de hablar. Así que, queridos seguidores, no pierdan de vista los próximos pasos de esta historia que ya no pertenece solo a ellos, sino también a todos los que creen en las segundas oportunidades, en las dedicatorias con alma y en los amores que, aunque duelan, siguen escribiendo nuevas escenas. Y ahora te toca a ti, querido espectador: ¿crees que esta dedicatoria es una señal de reconciliación? ¿Afra debería responder directamente o mantener su silencio? Te leemos en los comentarios. No olvides suscribirte para no perderte ningún detalle de esta historia que está dando tanto de qué hablar.